Estudiantes, colegas, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a hablar en este caso acerca del doctor Lotoki, que fue condenado por un fallo de cámara. Vamos a ver bien cuáles fueron los hechos y por qué este tribunal llegó a esa decisión. Seguramente ustedes sepan y estén bastante al tanto sobre este caso, pero vamos a verlo en profundidad. Ya hablamos de Mühlberger y ahora bueno, nos toca hablar de Lotoki. El caso más relevante fue obviamente el de Silvina Luna, pero también estuvo implicada su expareja Pamela Sosa y tuvimos otras damnificadas. Bueno, comenzamos entonces. En la causa Lotoki Aníbal Rubén sobre el procesamiento, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento del famoso médico Aníbal Lotoki por el delito de alteración de pruebas en la historia clínica de un paciente que murió luego de la intervención en su clínica. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Fue adulterar, modificar, cambiar de alguna manera, haciendo esconder o destruyendo evidencia. Y esto obviamente es un delito, y ya lo veremos. En la causa se investiga entonces la responsabilidad de Lotoki en el fallecimiento de Cristian Zárate luego de realizarse una dermolipoctomía en la clínica del médico Semeco en el barrio porteño de Caballito. Entonces se lo está investigando por el fallecimiento de una persona que fue Cristian Zárate, que se sometió a un procedimiento, a una intervención quirúrgica y terminó falleciendo, y se lo imputa por supuesto a Lotoki. El hombre sufrió un paro cardíaco al otro día de la intervención y tras el hecho el imputado estuvo detenido 10 días. Bueno, habría que ver el nexo de causalidad, pero lo cierto es que si sufre un paro cardíaco al día siguiente de la intervención, bueno, daría que pensar. Según el informe del Ministerio de Salud de la Nación incorporado a la causa, Lotoki no tiene título de especialista en cirugía general ni tampoco la especialidad de cirugía plástica y reparadora registradas ante esta cartera sanitaria, a pesar de realizar tales prácticas en la clínica Semeco. Entonces esto es muy importante porque el Ministerio de Salud nos da una información y nos dice: esta persona Lotoki no tiene el título de especialista para hacer este tipo de cirugías. Ni cirugía general, ni tampoco cirugía plástica y reparadora, por lo tanto, no está habilitado para hacerlo. El fallo de la Sala 4, que fue firmado por Ignacio Rodríguez Varela y Hernán López, sostiene que la historia clínica de Zárate no contiene noticia de la totalidad de los sucesos médicos que debería mencionar, ni tampoco en consecuencia integrada por la totalidad de los documentos y datos que deberían conformarla. Entonces aquí está el problema, que Lotoki, para defenderse y resguardarse, sustrajo o adulteró esta serie de pruebas que iban a ser conducentes para la resolución del conflicto. ¿Por qué lo hizo? Porque obviamente le convenía a él y dejaba mal paradas a las otras personas que iban a tener un problema con la prueba. Por otra parte, agregaron los jueces, al menos en el caso de la primera cirugía, aun cuando aparece en la historia clínica, el protocolo de la intervención exhibe las señaladas irregularidades. Entonces está claro, está bien acreditado con prueba documental que hay irregularidades que en la valoración en conjunto de las circunstancias del caso permiten sostener, es decir, aquí hace una interpretación sistemática valorando la totalidad de las circunstancias del caso, todas juntas, permiten inferir o sostener la hipótesis de alteración de prueba que contempla el artículo 255 del Código Penal para este estado del proceso. Entonces, debido, al menos para el caso de la primera cirugía, los magistrados, los jueces, interpretan o entienden que pudo haber una adulteración o alteración de la prueba, que es un delito cuyo tipo penal lo tenemos en el 255 del Código Penal. Los magistrados entonces resaltaron que la historia clínica constituye aquel documento que es obligatorio, cronológico, foliado. ¿Por qué? Porque tiene que estar en una carpeta y con las determinadas fechas, por eso con un orden cronológico desde el inicio hasta el final, ordenado por fechas, y ahí tiene que estar todo lo que se le hizo al paciente, y eso es la historia clínica, es un documento, una prueba documental.
y completo en el que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. Entonces, en la historia clínica van a estar todas las intervenciones que se llevaron a cabo. La misma debe contener todo acto médico realizado o indicado, sea que se trate de prescripción y suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, estudios principales y complementarios afines con el diagnóstico presuntivo y, en su caso de certeza, constancias de intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, evolución y toda otra actividad inherente, en especial ingresos y altas médicas. Entonces, vemos qué es la historia clínica y cuál tiene que ser el contenido. Y ese contenido no estaba completo. Había procedimientos, pronósticos, diagnósticos que no estaban en él y por eso se lo imputa por alteración de prueba en los términos del artículo 255. Recordemos que no se puede destruir o adulterar prueba que sea conducente, porque justamente la persona que se vería perjudicada por esa prueba justamente saldría ganando, tendría más posibilidades de ser declarado inocente. Recordemos el principio indubio pro reo y el principio de inocencia. En este caso se detectaron varias omisiones sobre procedimientos realizados luego de la cirugía, motivo por el cual los camaristas arribaron a la conclusión que las condiciones preexistentes explican la conducta de Lotoki, quien habría pretendido entorpecer la investigación, aún en curso, iniciada con motivo del fallecimiento de Rodolfo Zárate, ocurrido cuando se encontraba bajo su cuidado en ese lugar. Entonces queda claro, lo que están diciendo los jueces es, bueno, pudimos arribar a la conclusión de que hay varias omisiones sobre procedimientos que se realizaron. Entonces la historia clínica no está completa. Entonces Lotoki intentó entorpecer la investigación y recordemos que entorpecer la investigación es justamente una de los dos motivos por los cuales se puede dictar la prisión preventiva como este instituto procesal penal excepcional. Y entonces quedó claro que intentó ocultar el fallecimiento de Rodolfo Zárate. Mejor dicho, no el fallecimiento, sino su responsabilidad por el fallecimiento de Rodolfo Zárate, lo que intentó ocultar y pudieron descubrir y llegar a la conclusión los jueces y por eso es que lo condenan. Bueno, el Tribunal Oral y Criminal número 28 le fijó también una inhabilitación para ejercer la medicina por 5 años y lo condenaron a 4 años de prisión por ocasionarle lesiones a 4 mujeres luego de realizarles procedimientos quirúrgicos. Entonces, Lotoki le causó lesiones en el cuerpo y en la salud a Pamela Sosa debido a la intervención médica que le practicó en noviembre de 2008 dentro de la clínica Full Aesthetic. Y ahí es donde le colocó un producto de relleno no identificado que contenía microesferas de polimetil metacrilato en lugares del cuerpo que está prohibido su uso y en cantidades superiores a las sugeridas por los médicos. Y esto le provocó 4 tumoraciones en glúteos y muslos con un proceso inflamatorio crónico. Bueno, esto es lo que se conoce como el aceite de avión, que es un producto que está completamente prohibido porque justamente es corrosivo y nocivo para la salud. Una situación similar atravesó Silvina Luna, que es el caso más emblemático, que fue intervenida en octubre y noviembre de 2011 en la misma clínica y también se le colocaron estas microesferas de polimetil metacrilato. Y esto, por supuesto, le provocó alteraciones anatómicas en los glúteos y en los muslos, esto fue advertido y documentado por otro médico en junio de 2013. Entonces, otro médico haciendo uso de su oficio y por supuesto su experiencia y expertise en el campo terminó dictaminando esto y obviamente esto serviría en un juicio como prueba pericial médica. Las lesiones sufridas por Estefanía Zipolitakis se dieron luego de la intervención médica de marzo de 2014 en donde también se le colocó este material de polimetil metacrilato. Entonces tenemos Pamela Sosa en el año 2008, Silvina Luna en 2011 y Estefanía Zipolitakis en el 2014. Y una cuarta damnificada que fue Gabriela Trenchi. Lotoki había acordado con ella que le colocaría hilos tensores en los glúteos y que le sacaría esa grasa de la pelvis y de la rodilla y de la cadera para mezclar con plasma de su sangre
e inyectarle en la zona de los glúteos. La mujer en ese momento le abonó la suma de 30.000 pesos y fue operada en agosto de 2015. Entonces, 2008, Pamela Sosa, 2011, Silvina Luna, 2014, Stefania Zipolitakis y 2015, Gabriela Trenchi. Sin embargo, y pese al pedido de la víctima, Lo-Toki le colocó un producto de relleno que contenía su famoso PMMA. Y esto le provocó lesiones en el cuerpo y en la salud, claramente artículo 89 del Código Penal, lesiones leves que pueden llegar a ser lesiones graves o gravísimas, dependiendo de cómo afecte esto en su cuerpo, y le produjo una normoanatomía del tejido celular y de los glúteos mayores y en los grupos musculares de muslos y piernas, caracterizadas por granulomas o farmacomas, como así también por un componente inflamatorio. Aníbal Lo-Toki es un médico que ha sido violento con sus pacientes en el marco de la confianza que estableció con las 4 víctimas, las usó para sus propósitos personales y les estropeó la salud. Bueno, podría esto encuadrar dentro de la ley de violencia 26485 de las mujeres, podría estar frente a un tipo de violencia claramente contra su cuerpo por esta intervención quirúrgica que utilizó un componente que estaba completamente prohibido. Al momento de analizar y solicitar la pena, el fiscal Abraldes había evaluado distintos puntos. Por un lado, abuso y traición de la confianza, haber ventilado cuestiones personales que hacían a la intimidad de las víctimas. Esto lesiona los derechos personalísimos a la intimidad o privacidad, el daño que le causó a las pacientes. También tuvo en cuenta que las consecuencias que generó son irreversibles y progresivas. Esto es muy importante, es decir, que la persona no va a poder volver a estar como estaba antes. Esto va a ir empeorando cada vez más en el tiempo y nunca se va a poder recuperar, y que impactan en la vida de todas las denunciantes que no pudieron continuar con sus trabajos y que incluso tuvieron que consumir sus ahorros en tratamientos médicos. Bueno, esto conlleva un daño patrimonial enorme, un daño obviamente moral, también puede haber un lucro cesante por el tiempo que no pudieron continuar en sus trabajos, tal vez una pérdida de chances si tienen una posibilidad que se vio frustrada por esta intervención que salió mal. No atendía las más mínimas reglas de la práctica profesional, atendía en lugares sin habilitación con productos que no podía usar e incluso quiso hacer responsable a sus pacientes por las consecuencias nocivas de su propio accionar delictivo. Bueno, esto es lo mismo que está pasando, que le echo la culpa del daño a la otra persona. Bueno, claramente desde el punto de vista del derecho civil se dan los elementos de la responsabilidad, entiendo yo. Hay un daño, hay una relación de causalidad, hay antijuricidad, claramente, y obviamente un sujeto, factor atribuible, que es él, por culpa al menos, ¿no? De responsabilidad subjetiva por haber obrado con imprudencia o negligencia, depende cómo lo quieran ver. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video sobre este fallo contra Aníbal Lo-Toki, que recordemos fue condenado a la pena de 4 años de prisión, y a su vez se dispuso su inhabilitación por 5 años para ejercer la medicina. En su alegato, igual el fiscal había solicitado la pena de 7 años y 9 meses de prisión, algo que me parecía más razonable y más justo por se le imputa finalmente por lesiones graves reiteradas en 4 oportunidades, entonces sería artículo 90 del Código Penal. Así que sin más, un saludo grande y nos vemos en un próximo video.